Después, pensando no sé, en la práctica en sí misma, ¿no? Cómo surge el empezar a investigar en la performance, ¿tá? Ponele que tiene que ver con, no sé, recuerdo por ejemplo a Rizzo, Ernesto Rizzo, cuando él empieza en el 2010 creo que fue, a trabajar con los trajes transparentes, ¿no? Las ropas del emperador están listas, o algo así, no recuerdo bien el nombre, pero me invita a participar, ¿no? A ponerme el traje transparente, ¿no? Se basa en una obra de Christian Andersen, ¿no? Donde justamente le hacen creer al rey que está vestido y en realidad está desnudo. Entonces él trabaja con esa obra y me invita a participar de esa obra, a ponerme ese traje transparente. En el Museo de Artes Visuales fue, a mí junto a otro artista, Martín Barea, y ese fue como el primer acercamiento, ¿no? a la performance. Yo venía trabajando ya con el cuerpo, venía con un proyecto que se llamó No Modelos, que abarcaba unas 13 mujeres, ¿no? En donde mediante un personaje, ¿tá? Cada mujer posaba, ¿tá? Para luego verse a sí misma, ¿no? Era como un poco por ahí. Yo hacía como trabajaba el cuerpo en cuanto a que hacía yeso directo sobre el cuerpo de esa mujer y después lo que se muestra en las posiciones, el work in progress de ese proceso que duró más o menos 2 años, ¿tá? La instalación, o sea, las esculturas donde vos veías el cuerpo, ¿no? De cada una de nosotras, porque yo también participé, en la exposición. Entonces en sí venía con un trabajo con el cuerpo también, por lo que ese fue como el punto de partida. Después de eso empecé a trabajar en una obra que se llamó Retrato de Amaral, que tuvo que ver con el plebiscito que se hizo por la ley de caducidad y a mí lo que se me ocurre es trabajar en una obra que hablase sobre el tema, ¿no? Sobre un desaparecido aparecido, ¿no? Y lo que hago es una escultura en cinta adhesiva que se llama Retrato de Amaral, ¿no? Que uso a Amaral como modelo, ¿tá? Amaral García. ¿tá? Mira, con Retrato de Amaral yo lo que hago es, o sea, cuando se me ocurre trabajar sobre el tema, ¿tá? Hablo con Amaral, me lo encuentro un día en un bar y le cuento lo que quería hacer, ¿no? Le dije, mira, Amaral, yo quiero hacer un retrato, ¿tá? En cinta adhesiva. ¿Tá? Me quedó mirando como diciendo, ¿qué? ¿No? Y a mí lo que me parecía interesante de esto es que la cinta adhesiva, ¿tá? Trabajar en sí la cinta adhesiva en lo escultórico, es un material que en sí guarda la forma, o sea, tiene memoria, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, vos podés trabajar en la escultura en sí, parece que la forma se deshace, pero en un momento cuando vos sacás, ¿tá? Eso vuelve, o sea, es como que el material tiene memoria. Y cuanto más pasan los años, más plástico se vuelve, ¿tá? Entonces, lo que a mí me parece interesante de trabajar con este material, que yo lo había hecho en instalaciones, entonces, era que en sí ese retrato no tenía rasgos identitarios. Yo solamente decía que era Retrato de Amaral y vos podías verlo mediante un video, porque era una videoinstalación en donde mostraba el proceso de trabajo, ¿tá? Que yo lo que hacía justamente era envolver a Amaral con cinta adhesiva, ¿no? Generando la escultura, todo, ¿no? Hasta la silla también, ¿no? Todo transparente. Entonces vos veías que era el Retrato de Amaral porque lo veías en el video, pero cuando veías la escultura, ¿tá? O sea, la instalación ahí en el espacio, no sabías quién era. ¿Tá? Entonces, esa escultura, aparte te queda vacía, ¿no? O sea, es solamente como la cáscara, si se quiere, o la crisálida, por decirlo de algún modo. Entonces, me parecía interesante trabajar eso, ¿no? De que, bueno, en realidad, Amaral, ¿no? Podían identificarse con esa escultura, podíamos identificarnos todos, ¿no? O sea, hablaba justamente de ese desaparecido aparecido, por decirlo de algún modo. En sí, bueno, después de esa obra a mí me invitan a participar de un coloquio de representaciones artísticas, ¿no? De la memoria en el Río de la Plata, en el Haroldo Conti, ¿tá? Y tenía una ponencia ahí, ¿tá?
y a partir de, bueno, mostrar la obra, en ese preciso momento se me pasa por la cabeza la acción en sí misma, ¿no? Lo que pasaba con esa acción, cuando vos trabajabas sobre el cuerpo del otro, ¿no? Que es una acción bastante fuerte, ¿no? Porque yo lo que hago justamente es envolver, ¿no? Entonces, esa acción luego la repito en Buenos Aires, en Chile, y primero en Brasil, ¿no? O sea, paralelo a que yo tenía la exposición en el MUME, en el Museo de la Memoria, me voy a Río de Janeiro y con Pedro Rocha hacemos Cinelandia. Pedro Rocha es un actor, ¿no? Y escritor brasilero de Río, y ahí hacemos Cinelandia. ¿Tá? O sea, vamos a un espacio público en el medio de Río de Janeiro y hacemos esta acción que justamente que él leía parte de su libro y yo lo envolvía hasta silenciarlo y luego esa escultura quedaba en el espacio. Y cómo esa acción, ¿no? generaba diferentes situaciones, ¿no? Con el público, ¿no? Según el lugar, según la idiosincrasia, por decirlo, ¿no? de algún modo, de cada lugar en que lo hacía, ¿no? En Brasil había como mucho silencio, ¿no? Pasó eso, ¿no? Como en Río se dio como una situación de silencio y a su vez gente que rezaba, ponele, ¿no? En Buenos Aires al revés, lo hice en Florida de la Valle, ¿tá? En el medio del centro, ¿tá? Con Leopoldo Stoll y ahí lo que pasó fue que al revés, en Argentina no paraban de decirnos cosas, ¿no? Bueno, ¿cómo te va a quedar la barba después de esto? ¿No? Como que no paraban de decir cosas. Y después acá hice la Banda Norte del Plata, que ahí lo hice en la Fortaleza del Cerro, ¿tá? De Montevideo, que lo que hice fue trabajar en base a la obra de William Hudson, ¿tá? O sea, de La Tierra Purpúrea, ¿tá? Lo que hago es trabajar en un texto de La Tierra Purpúrea, en donde habla de un inglés que viene joven a Uruguay, cuando Uruguay todavía no era la República de Uruguay, sino la Banda Norte del Plata, ¿tá? O la Banda Oriental, y viene y él empieza a buscar trabajo, ¿tá? Y le dicen, no, mirá, no te podemos dar trabajo porque acá se viene una revolución. Va a otro lugar y dice, no, mira, no te podemos dar trabajo porque acá acaba de pasar una revolución, ¿no? Y lo que hago yo justamente es trabajar con esa idiosincrasia de te digo una cosa, te digo la otra, ¿no? O de esa, ¿no? Como, así como del cambio de discurso, ¿no? Que se daba mucho en ese momento. Esta obra la hago en el 2013 creo, que la hice para, no me acuerdo, sí, ahí va, estaba la Bienal de Montevideo y esto es un evento que se hace colateral, ¿no? con la curaduría de Federico Arnaud, ¿tá? Y lo que hago yo, bueno, es en base a la obra de Hudson, ¿no? Que habla de una idiosincrasia que tenía que ver justamente con el Uruguay de ese entonces, ¿no? La banda oriental, le pido, o sea, hago esta performance en la Fortaleza del Cerro porque Hudson se va a la Fortaleza del Cerro en ese momento, ¿no? Donde cuenta ahí la historia, justamente a renegar contra esa ciudad, ¿no? Entonces les empieza a gritar, ustedes que están ahí, ¿no? Empieza como a despotricar justamente con esa, ¿no? Con esa idiosincrasia, ¿no? Con esa cosa de, bueno, pasó la revolución, no, está por venir la revolución, entonces él empieza como a decir, bueno, ¿no? Despiértense, ¿a ustedes qué les pasa, ¿no? Y yo lo que hago justamente es ir a la Fortaleza y hacer la acción ahí, ¿no? O sea, contemporaneizar el texto, ¿no? Reeditar el texto, y generar esa obra en ese lugar. Después de la Banda Norte del Plata, bueno, ahí trabajé con 2 instalaciones más, ¿no? Pero sobre todo, no sé, por ahí también como pensar en que yo, o sea, las problemáticas en el arte, ponele, ¿no? En el que yo trabajo, el modo de hacer mío tiene mucho que ver con lo social, ¿no? O sea, como que si bien todos los artistas creo que trabajamos desde, no, o sea, creo no, trabajamos desde cada uno de nosotros, ¿no? O sea, estamos atravesados por cada uno de los temas. En mi caso, creo que trabajo sobre todo con lo que tiene que ver con las prácticas sociales, con lo social, ¿no? O sea, la práctica social trabajando después con 10 de cada 10 porque hacen sí a un colectivo de mujeres, ¿no?
con un tema que nos atraviesa, ya no voy a decir a solo a las mujeres, sino a todos, ¿no? Por lo que, nada, me parece como interesante eso, ¿no? En lo que hago. No, por ahí, si tengo que definir, ¿no? Por dónde voy, ¿no? Los temas que elijo para trabajar, o los temas. Y sí, estamos atravesados por esos temas, y bueno, y elijo trabajar desde ese lugar por ahí, ¿no? Como, bueno, decir, bueno, ¿qué es lo que, ¿no? me mueve en este momento? Bueno, el año pasado, ¿no? En el 2016, en realidad, me invitan a dar una charla en Bellas Artes, ¿no? Sobre justamente, nada, la performance, ¿no? Y a partir de ahí, después de esa charla, surge como el interés, que ya venía, ¿no? El interés de un grupo determinado de estudiantes de facultad, o sea, de Bellas Artes, en trabajar el área performance dentro de la facultad, ¿no? Entonces ahí Seveso me invita, el taller Seveso, en realidad me invita a participar, ¿no? Primero como un apoyo docente y luego a dar clases, ¿tá? Entonces, es en sí el trabajo tiene como dos etapas que tienen que ver con lo práctico y lo teórico, ¿no? Que es como en construcción, porque recién se está como abriendo también, ¿no? Y qué pasa con esta práctica también, ¿no? O sea, con esta práctica, más que con esta práctica, con el lenguaje, ¿no? Artístico, que tiene que ver con la performance, ¿no? Y que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? En escena, ¿no? Y los escenarios posibles, ¿no? Entonces, en sí el proceso con los alumnos, ¿no? Con los estudiantes, alumnos no, ¿tá? Claro, el proceso con los estudiantes tiene que ver con en lo práctico, ¿tá? Con ejercicios, ¿no? Que trabajan justamente el cuerpo, la grupalidad, ¿qué más? Bueno, lo sensible, lo escénico, ¿tá? Y después una parte más teórica, si se quiere, que también no, la ha dado Seveso, ¿tá? Por un lado, y por otro lado como un tutoreo que se hace, ¿no? De mi parte, ¿tá? Con cada acción que se va a realizar, ¿no? Acción o performance que se realiza al final por ahí, ¿no? No al final, pero en sí, como bueno, cada estudiante trae un tema, ¿tá? A investigar, que tiene que ver con esa investigación, y se usa el salón como laboratorio, ¿tá? En donde se generan microacciones, ¿no? Vos venís como investigando en esa acción, ¿tá? ¿No? a comunicar para trabajar luego en el espacio público o un espacio determinado, ¿no? Que esto se hace a través de un tutoreo. Lo que hago yo en sí es bueno, plantear el tema y cómo abordar el tema para llegar a esa acción, ¿no? Cómo comunicar a través del cuerpo en escena, ¿tá? Ese tema, ¿no? De cada uno de los estudiantes. Ahora, por ejemplo, este año en sí se hace un ciclo dentro de la facultad, ¿no? De performance en donde los estudiantes van a hacer, ¿no? Las acciones dentro de facultad. El año pasado se trabajó en el espacio público directamente, ¿no? Pero también es como hay como una necesidad de cuestionar y de ver, no de cuestionar, sí de investigar en el área, ¿no? O sea, de facultad hay una necesidad porque no es un área que tenga una formación formal todavía, ¿tá? De hecho es como, bueno, mi formación tiene más que ver, no, es desde lo informal si se quiere, ¿tá? Porque tiene que ver un poco con el teatro, un poco con la danza, ¿no? Entonces como del cuerpo en sí en escena, pero desde diferentes áreas, ¿no? De hecho yo creo que la performance se tiene que abordar desde diferentes áreas, ¿no? O sea, el abordaje es de diferentes, es un área interdisciplinaria, o sea que ¿no? abarca varias disciplinas, ¿no? Y eso es lo que trato de transmitir, o sea que no es el único modo, es el modo que yo tengo de transmitir, ¿no? El área en sí, ¿no? El lenguaje, ¿no? El lenguaje artístico contemporáneo, ¿no? Es un lenguaje artístico contemporáneo y abarcarlo de ese modo también. Y entonces creo que en facultad está en construcción, ¿no? Recién empezó como a abrirse paso, ¿no? Dentro de la universidad para generar, ¿no? Acciones y qué pasa con eso también, ¿no? ¿Qué pasa? Me parece que como
que como el lenguaje artístico es un lenguaje que logra, que provoca, o sea, que la intención es provocar, ¿no? Un espectador, ¿no? Y bueno, y provocar también, incluir al espectador, digamos, o al público en eso que uno hace, ¿no? También. Otra cosa que no sé, a destacar también de 10 de cada 10 es que es un grupo de mujeres, de artistas, ¿no? Que se conecta ahí, ¿no? Se empieza a relacionar ahí. De hecho, por ejemplo, en el grupo de España, de Cataluña, ese grupo siguió, ¿no? Entonces, son mujeres que se conocen por una obra, pero que en sí mantiene ese colectivo, ¿tá? En el tiempo, que me parece que también es algo interesante, ¿no? Así a destacar. Bueno, a su vez, junto con Soledad Castro, una amiga que es cineasta, se está filmando el documental de 10 de cada 10 hace un año ya. Se filmó en España también, ¿no? Y bueno, la idea es seguir filmando, ¿tá? En base ¿no? a cómo, a los temas que aborda en sí la obra. Y bueno, veremos cuándo se presenta, ¿no? Porque es un camino bastante largo, pero ya se empezó a filmar y bueno, la idea es poder presentarlo en algún momento también.